Buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro del pacto. Vamos a ver la parte número 11. El nombre del tema es el ángel del Señor. Y estamos acercándonos a la parte final del libro del pacto, pero todavía no la vamos a terminar. En la parte final hay una serie de promesas condicionadas como cierre del libro del pacto. El capítulo que sigue vamos a ver cómo se culmina y continúa la historia donde nos habíamos quedado. La semana pasada vimos las restricciones en las ofrendas y reflexionamos sobre el propósito de la ley, ¿verdad? La ley nos revela el carácter de Dios, es un freno a la maldad humana y sirve como un espejo, ¿verdad? Nos muestra a nosotros mismos. El día de hoy vamos a analizar la primera de las últimas promesas, que es lo que Dios dice al final del libro, específicamente como promesas condicionadas. El hecho de que estén condicionadas significa que no están garantizadas. Si no cumples con los términos, no recibes la promesa. Como algunos cristianos piensan con respecto a la salvación, ¿verdad? Así que vamos por favor a Éxodo capítulo 23, versículo 20 y 21. Éxodo 23, 20 y 21. Dice: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Nos vamos a enfocar en estos pasajes, ¿verdad? Particularmente, específicamente en cuanto al ángel del Señor, que en este contexto es llamado como el ángel del pacto. ¿Por qué el ángel del pacto? Porque estamos hablando del libro del pacto. En la parte final, donde se mencionan las promesas condicionadas, se menciona específicamente este ángel. Así que cuando dice Dios, date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, estamos acostumbrados a pensar en el ángel como un ser alado, con una túnica larga, ¿verdad? Con un arpa. La palabra hebrea es malak, se traduce como mensajero. Y la palabra hebrea no tiene nada que ver con seres alados, ¿verdad? De hecho, no tiene nada que ver con seres espirituales o sobrenaturales. Cualquiera de nosotros puede ser un malak en término hebreo. Cualquiera puede ser un mensajero. Si tú envías a una persona para que vaya y le diga un mensaje a otra persona, esa persona es un ángel, en hebreo o malak. Así que cuando dice que envía su ángel, tendríamos que investigar lo que se dice para determinar qué tipo de ángel es. El comentario de Helicos dice que algunos comentaristas, sobre todo judíos ortodoxos, identifican a este ángel, a este mensajero, como a Moisés. O sea que cuando Dios dijo, envío mi ángel delante de ti, ellos consideran que el mensajero tiene que ser Moisés, quien ha estado comunicando al pueblo todo lo que Dios ha dicho. Otros comentaristas hablan de este ángel como un ser angelical, como cualquier otro que vemos, o específicamente lo que vimos, el ángel Gabriel, que le llevó la noticia a María de que iba a quedar embarazada, ¿verdad? Otros, que según comentario hélico son la mayoría de los comentaristas, identifican a este ángel del pacto como la segunda persona de la Trinidad. Así que tenemos tres alternativas: es Moisés, es un ángel celestial, o es la segunda persona de la Trinidad, o sea, Cristo, o sea, Jesús. Pero no decimos que es Jesús porque Jesús es la naturaleza humana, ¿verdad? En carne. Y en este momento no podría ser Jesús porque no ha tomado carne humana, ¿verdad? Así que se refiere a la segunda persona de la Trinidad o a Cristo, el ungido. ¿Cuál de estas tres interpretaciones sería la más correcta? Bueno, eso es lo que vamos a analizar el día de hoy a la luz de la Escritura. Porque algunos, cuando hablamos de la segunda persona de la Trinidad, incluso algunos que se denominan cristianos, protestan, diciendo que ese término no es bíblico y que en la Biblia no puedes encontrar referencia al concepto de la Trinidad. Incluso algunos tratan de argumentar que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, ¿verdad? Pero el hecho de que la palabra Trinidad no exista en la Biblia no significa que el concepto no es bíblico. Así que, ¿qué podemos concluir hasta aquí? Nada, ¿verdad? Estamos empezando a leer, ha enviado a su ángel, pueden ser una de esos tres, Moisés, un ser celestial o espiritual, o la segunda persona de la Trinidad. Así que vamos a analizar el resto de la primera promesa condicionada y llegaremos a alguna conclusión.
Entonces Dios dice, yo envío mi ángel delante de ti, luego dice, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Y esta es la primera promesa, guianza y protección. Te va a guiar hacia la tierra prometida, o sea, hacia Canaán, y te va a proteger. Es una guía y una protección permanente hasta que lleguen a Canaán, ¿verdad? Luego dice el versículo 21, préstale atención y obedécelo. Y esto ya nos empieza a dar un poco más de información del ángel. Préstale atención y obedécelo, eso implica comunicación, ¿verdad? No es algo visible que van a seguir como una guía, o que es meramente una fuerza que los va a estar protegiendo, o un campo de seguridad. Cuando dice, préstale atención y obedécelo, implica que va a haber una comunicación y que va a haber instrucciones. La Reina Valera 60 dice, guárdate delante de él y oye su voz. Así que va a haber interacción con ese ángel, de manera que no es una fuerza meramente, no es un algo visible que les va a servir de guía, sino que es algo personal, en el sentido de que es una persona. Habla y da instrucciones. Y luego dice, no te rebeles contra él. Y la palabra rebeles es el hebreo marar, ser amargo. La concordancia exhaustiva Strong lo traduce así. Partiendo de la amargura, se tendría que interpretar como ser movido por cólera, por un coraje o odio, provocar a alguien o fastidiar a alguien. Entonces, si tomamos la concordancia Strong, la exhaustiva, Dios estaría diciendo, no lo fastidien. Préstenle atención, obedézcanlo y no lo fastidien, o no lo provoquen, o no sean movidos a cólera por lo que Él diga o por lo que Él les pida. Y esto tiene que ver con instrucciones que no necesariamente van a ser agradables a los israelitas. Situaciones que podría ser que se enojaran los israelitas y que pretendieran rebelarse contra Él. Cosas que no les van a parecer bien. Así que la relación que van a tener con este ángel no es como una hada madrina, ¿verdad?, que está ahí para protegerte. Lo digo porque hay algunos que se dicen cristianos y tienen el concepto de los ángeles como de hadas madrinas. Y algunos que aseguran ser cristianos, pero me parece que se salen del espectro del cristianismo, invocan a los ángeles para tener protección. Y tienen que hacer una serie de actos y decir una serie de oraciones para que un ángel determinado se presente ante ellos y les conceda peticiones. Y los guarde y los libre de cosas malignas. Me acuerdo que hace varios años invitaron a mi esposa a una sesión de una señora que aseguraba tener comunión con los ángeles y que por un módico precio podía enseñarte a beneficiarte, comunicarte con los ángeles y obtener beneficios de ellos por medio de ciertas invocaciones y ciertos procesos para asegurar cierta protección o beneficio. Por eso, cuando nos habla aquí de un ángel que les va a dar instrucciones y que no debes de ser movido en cólera o provocarlo, fastidiarlo, implica que no es un ángel que está meramente a su disposición y a su servicio para lo que quieran, sino que el ángel tiene autoridad de parte de Dios para dar instrucciones. Y no te debes rebelar contra él, no te debes mover por cólera contra él por lo que él diga. Así como que la situación no va a ser totalmente algo amigable o algo amistoso, ¿verdad? El ángel podría decirles cosas que no les agraden y sin embargo van a tener que sujetarse. Y luego dice, porque va en representación mía. Es un representante, pero si vamos a la Reina Valera 60, que traduce literalmente esto, dice, porque mi nombre está en él. A mí me parece que es muy distinto decir que alguien es tu representante a decir, mi nombre está en él. Quizás en nuestro contexto cultural actual no tenga mucha diferencia o mucha relevancia, pero en el contexto de aquel entonces, decir que el nombre de alguien está en un lugar o en otra persona tiene mucha importancia, porque el nombre, en aquel entonces, tiene que ver con la identidad de una persona, con quién es en realidad. De ahí que Dios le cambió el nombre a Abraham, ¿verdad? O de Jacob a Israel. El nombre que Noemí se cambió poniéndose Mara, que es la amargada. Era la identidad de la persona. Entonces, cuando Dios dice, según el original, mi nombre está en él, me parece que va mucho más allá de lo que el NBI dice cuando dices un representante mío. ¿Qué significa que el nombre de Dios esté en el ángel? ¿O qué podemos entender bíblicamente como el nombre de Dios?
Algunos dirían, se refiere a que es Jehová. El nombre de Dios es Jehová, pero esa palabra Jehová no existe en la Biblia, ¿verdad? Es YHVH. Jehová, las vocales agregadas no están en el original. De ahí que los testigos de Jehová aseguran ser la verdadera iglesia de Cristo. Y dices, pues qué raro si ni siquiera el nombre Jehová aparece en la Biblia. Entonces, ¿qué significa bíblicamente o qué debemos entender cuando se nos habla del nombre de Dios? Vamos a una referencia en Salmos capítulo 20, versículo 1. Salmos 21 dice que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja. El nombre del Dios de Jacob es el nombre del Señor, el nombre de Jehová, según la versión que estés leyendo, y es el nombre el que te va a proteger. Así que, ¿qué entendemos cuando se habla del nombre? En el ángel está el nombre de Dios. Bueno, en este caso, la protección está en el nombre de Dios. Ahora vamos a Deuteronomio 12, versículo 5, versión Reina Valera 60. Deuteronomio 12, 5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Fíjate cómo dice, para poner allí su nombre para su habitación, el lugar donde Él mora. Donde está su nombre es el lugar donde Él mora. Ahora vamos a ese mismo versículo en la NBI. Deuteronomio 12:5 NBI dice, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde, de entre todas las tribus de ustedes, Él decida habitar. Entonces lo que dice el original es lo que le traduce la Reina Valera 60, pondrá ahí su nombre para su habitación. Y la NBI lo interpreta así, es el lugar donde Él vive. ¿Por qué? Porque hablar del nombre de una persona es hablar de la persona misma. Y donde está el nombre de Dios, allí habita Él. Por consecuencia, podemos empezar a ver que el nombre de Dios hace referencia a Dios en persona. Ahora vamos a Isaías 30:27, que nos da, me parece, una descripción más gráfica. Isaías 30:27, miren, el nombre del Señor viene de lejos, con ardiente ira y densa humareda. Sus labios están llenos de furor, su lengua es como un fuego consumidor. Y aquí nos describe el nombre de Dios como una persona en un lenguaje antropomórfico, ¿verdad? Que tiene sus labios llenos de furor y lengua como un fuego consumidor. Así que hablar del nombre de Dios lo vemos como una representación personal y es reconocido como el mismo Dios. Es Dios en persona el nombre de Dios. Decir que el nombre de Dios está en lugar es decir que Dios está allí. Así que, ¿qué clase de mensajero es este en el cual Dios ha puesto su nombre? Es decir, ese ángel carga en sí mismo la presencia de Dios. Es como si fuese Dios mismo. Y luego, si nos regresamos a Éxodo, Éxodo 23, versículo 21, al final dice, y no perdonará tu rebelión. Entonces, va en representación de Dios. Bueno, tienes que escucharlo y obedecerlo, porque el nombre de Dios está en el ángel, ¿verdad? Y dice, y no perdonará tu rebelión. Ahora, viendo que el nombre de Dios refiere o representa la propia persona de Dios, su presencia, rebelarte contra el ángel sería lo mismo que rebelarte contra Dios, ¿verdad? Ahorita lo voy a probar bíblicamente. Pero si alguien se rebela contra el representante de Dios, si lo vemos en términos seculares, toda autoridad secular representa a Dios en el sentido de la autoridad que ha recibido de parte de Dios para refrenar la maldad en el mundo. La policía, en la máxima instancia de nuestro país, sería el presidente de la República. Y es un representante de Dios, y rebelarte contra la autoridad secular es rebelarte contra la autoridad puesta por Dios. Por consecuencia, es rebelarte contra Dios. Ahora, nos dice que el ángel no perdonará la rebelión. Si yo me rebelo contra Dios, estoy pecando, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar pecados cometidos contra Dios? Vamos a Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7, donde específicamente se hace esta pregunta. Marcos 2, versículos 5 al 7, dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados
sino solo Dios? Así que aquí está la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que este ángel no va a perdonar la rebelión si solo Dios puede perdonar pecados? Bueno, si el nombre de Dios está en el ángel, está diciendo que Dios mismo está en el ángel. Pero ¿cómo puede ser que Dios mismo esté en el ángel? ¿Por qué no dice que va Él mismo, verdad? O sea, Dios habla de Él mismo en primera persona, cuando dice enviaré, y en tercera persona, cuando habla al ángel, ¿verdad? Enviaré al ángel, y mi nombre está allí. Entonces Dios está diciendo, yo Dios voy a enviarme, pero no está diciendo eso literalmente, ¿verdad? Sino que dice, yo voy a enviar el ángel y yo estoy en el ángel. Yo Dios voy a estar en el ángel y voy a enviar el ángel. Y si te rebelas contra el ángel, no te va a perdonar. Pero Él no dice, no te voy a perdonar. Dice, el ángel no te va a perdonar, pero yo estoy en el ángel. Mi presencia está en el ángel. Pero si te fijas, Dios habla de Él mismo en primera persona y de Él mismo en tercera persona, hablando de el ángel. ¿Se acuerdan de los pronombres yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos? Primera persona es yo, segunda persona es tú, tercera persona es él. Yo enviaré al ángel, es primera y tercera persona, ¿verdad? Y Dios está en primera persona y en el ángel en tercera persona. Así que si éste puede perdonar pecados, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora vamos a Salmo 78, versículo 40 al 41. Salmo 78, 40 y 41. Dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en los páramos? Una y otra vez ponían a Dios a prueba, provocaban al Santo de Israel. Fíjate bien, Dios les dijo que el ángel de él, Señor, el ángel de Dios, iría. Tenían que obedecerlo y no deberían rebelarse contra él. El salmista dice que en el desierto se rebelaron contra él, pero ¿a quién identifica el salmista como él? Y se pusieron a Dios a prueba, provocaban al Santo de Israel. Pero quien iría con ellos era el ángel, y el salmista está diciendo que rebelarse contra el ángel o provocar al ángel es provocar a Dios mismo. Entonces, ¿quién es este ángel del pacto? ¿Podríamos decir que el nombre de Dios estaba en Moisés? En ningún momento dice eso la Escritura. En ningún momento Moisés tenía poder o autoridad para perdonar pecados, ¿verdad? ¿Podría ser este ángel del pacto un ser angelical, un ser creado? No hay ninguna referencia bíblica de Dios poniendo su nombre en un ser creado. Ningún ángel tiene poder para perdonar pecados. Entonces, de las tres alternativas, ¿cuál es la que nos queda? Que este ángel sea la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Lo curioso, y lo que yo he visto que los judíos ortodoxos, aquellos que niegan al Mesías, argumentan, es que no tienes por qué concluir que hay una segunda persona como si Dios estuviese dividido, ¿verdad? Y es un concepto con el que luchan y no pueden comprender o no quieren comprender, por consecuencia no lo aceptan. Dicen, la Biblia dice claramente, Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dicen, es uno. Y tú me dices que hay una segunda persona de la Trinidad. Estás contradiciendo la Escritura. Porque si la Biblia dice literalmente que Jehová es uno, y tú me dices que al menos aquí hay dos personas, y encima le agregas que la Trinidad son tres personas, tienes una contradicción directa, ¿verdad? Pero bueno, antes de llegar a ese pasaje, tendríamos que ver que es raro que Dios hable de sí mismo en primera y en tercera persona, ¿verdad? Vamos a otras referencias bíblicas donde Dios habla de sí mismo en primera y en tercera persona. Vamos a Génesis, capítulo 19, versículo 24. Versión Reina Valera 60. Génesis 19, 24, Reina Valera 60. Entonces Jehová Dios hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Viste? Primera y segunda y tercera persona. Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. ¿Cuántos Jehovás ves aquí? Jehová
lo hizo de parte de Jehová. Ahí tienes a dos Jehovás. Pero dice Dios de Él mismo, escucha, oh Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. Pero Él habla de sí mismo como si fuese dos, ¿verdad? Amós 4:11, Reina Valera 60. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Otra vez aquí, ¿cuántos Jehovás hay? Os trastorné. Está hablando que Él los trastornó, como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dice, pero no os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces, yo los trastorné, no se volvieron a mí, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. ¿Cuántos dioses hay ahí? ¿Cuántas referencias a Dios mismo? Son dos. Entonces, ¿estamos diciendo que hay más de un Dios? No. Pero podemos decir que bíblicamente podemos argumentar que cuando vemos que Dios habla en primera y en tercera persona, hay más de una referencia a Dios. Sin embargo, no negamos que solo hay un solo Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando la Escritura dice, escucha, oh Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es, la palabra uno es el hebreo ejaz, que se traduce como una unidad compuesta. Por ejemplo, cuando dice la Escritura que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ahí una sola es ejaz. Adán y Eva en ese caso eran una sola carne, pero ¿son uno en singular o son uno en plural? Puede ser uno en plural, dices, ¿cómo pues singular y plural? No se puede, no tiene sentido. Por eso la palabra ejad no nos habla de una cosa individual o singular, sino de una unidad compuesta. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que cuando se tenía que hacer el candelabro de 7 brazos, nos dice la Escritura que tenía que unirlos todos los brazos en una sola pieza, y esa una sola es ejad. Cuando Dios dijo en la creación, y fue la mañana y la noche, el día primero, o un día, está hablando de una cosa, una sola, ejad, una unidad compuesta. Algo que es uno, pero está compuesto de más cosas. Entonces, partiendo de la Escritura, tenemos que reconocer que hay algo misterioso aquí. Cuando hablamos de un misterio es algo que no necesariamente es algo contradictorio o inexistente, sino meramente que no podemos explicarlo. Hay algo misterioso aquí, la forma en la que Dios habla de sí mismo. Ahora vamos a otras referencias al ángel del Señor, fuera de lo que vimos al final del libro del pacto, que es Éxodo 23. Vamos a otras referencias, vamos a Génesis 16, versículo 9 al 13, Reina Valera 60. Génesis 16, versículo 9 al 13. Dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y adelante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? No sé si pusiste atención y viste la referencia. El ángel de Jehová está mencionado muchas veces, ¿verdad? Y le dijo el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le dijo, y le dijo el ángel de Jehová, y luego dice el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Jehová que con ella hablaba, pero ¿quién estaba hablando con ella? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová es reconocido como el mismo Jehová, ¿verdad? Además, ¿cómo puede el ángel de Jehová decir, multiplicaré tanto tu descendencia? ¿Cómo es que habla de él multiplicando la descendencia cuando es algo que solo Dios puede hacer? Entonces el propio ángel, que es identificado como Jehová,
habla como si fuese Jehová cuando dice multiplicaré tu descendencia. Así que el ángel de Jehová y Jehová son el mismo, pero al mismo tiempo distintos, ¿verdad? Génesis 22, 11 y 12, Reina Valera 60. Génesis 22, 11 y 12. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Quién le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac como holocausto? A Dios. Y dice el ángel de Jehová, le dice a Abraham, conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Quien pidió a Abraham que ofreciera a Isaac fue Dios, y dice, no me rehusaste. El ángel de Jehová está hablando como si fuese el mismo Dios, pero al mismo tiempo le dice, sé que temes a Dios, y no dijo, sé que me temes a mí. Así que está hablando de un mismo Dios, pero al mismo tiempo de dos personas distintas, ¿verdad? Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 4, Reina Valera 60. Éxodo 3, 2 al 4. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Checas con detalle, el ángel de Jehová se apareció en una llama de fuego. Quien está en la zarza es el ángel de Jehová, y dice, al final, lo llamó Dios en medio de la zarza. ¿Quién es el ángel de Jehová? Dios mismo. Pero no dice que el ángel llamó a Moisés, sino que Dios llamó a Moisés. Pero no dice que Dios estaba en la zarza, sino que el ángel estaba en la zarza. Por consecuencia, se habla de como que son el mismo Dios, pero a la vez distinto. Y luego vamos a ese mismo capítulo, Éxodo 3:16. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Dios mismo le dice que diga que Dios se le apareció, y vimos que dice que es el ángel de Jehová quien se le apareció. Veamos otra más, en Jueces 6, versículo 12 al 16. Jueces 6, 12 al 16, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí está hablando de Gedeón, ¿verdad? Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Pausa. ¿Quién estaba hablando con Gedeón? El ángel de Jehová. ¿Y qué dice el versículo 14? Y mirándole Jehová, le dijo. Está identificando al ángel de Jehová con Jehová mismo, ¿verdad? Y dice, versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ahora vamos al versículo 22 y 23, donde sucede algo mucho más claro. Jueces 6, 22 al 23. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Por qué pensaba Gedeón que moriría? Porque estaba la idea de que ver a Dios representaba una muerte instantánea. ¿Por qué? Porque Dios es justo y cualquier ser humano es un pecador. Y un Dios justo no tiene por qué tolerar el pecado. Así que si Dios se manifestaba ante alguien y esa persona era impura
pecadora o injusta, la justicia de Dios lo consumiría de inmediato. Entonces, cuando dice Gedeón, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara, el mismo Gedeón identifica a Jehová y al ángel de Jehová como si fuese Dios. Y cuando dice, Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás, el propio Jehová está diciendo que el ángel de Jehová era Dios, que como quiera no va a morir. Última, nomás para que digan que no estamos, porque lo dicen que los cristianos nos inventamos esto. Zacarías 3, versículo 1 y 2, Reina Valera 60. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Bueno, es el ángel de Jehová el que está ahí, y luego dice Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Dios habla en primera persona cuando Jehová dice, pero se refiere a él mismo en tercera persona cuando dice Jehová te reprenda. Así que las referencias y la evidencia de Dios hablando de sí mismo como si fuese uno, pero al mismo tiempo dos, son innegables en la Escritura, ¿verdad? No puede ser un invento de los cristianos. No estamos metiéndole ideas al texto. Claramente el texto nos habla de Dios mismo mostrándose como si fuese dos, a pesar de que el mismo Dios dice que Él es uno. De aquí se deriva el concepto de la Trinidad, que no estamos viendo todavía el Espíritu Santo. También hay referencias en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo, y más adelante lo vamos a ver cuando se menciona el Espíritu de Dios. Hasta aquí tendríamos que regresar a la pregunta, ¿quién es el ángel del pacto? ¿Moisés, un ser angelical, o la segunda persona de la Trinidad? Me parece que no podemos escapar de la evidencia, ¿verdad? Tiene que ser la segunda persona de la Trinidad, porque es identificado como Dios mismo, lo cual probaría que el concepto de Dios siendo uno, pero de una unidad compuesta, un Dios en tres personas, que lo que hemos visto hasta aquí, al menos con la evidencia esta, hablamos de dos personas, ¿verdad? Hacemos la distinción, es un solo Dios, una sola esencia divina, pero manifestada, en este caso, al menos en dos personas. Y voy a ir brevemente al final a un versículo donde se mencionan las tres personas en el Antiguo Testamento. Así que cuando Dios dijo en el versículo 21, Éxodo 23, 21, préstale atención y obedécelo, eso a mí me lleva a recordar las palabras que de forma audible Dios dijo cuando Jesús fue bautizado. Vamos a Mateo 17, 5. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Prácticamente la misma instrucción, escúchenlo. Luego el apóstol Pablo nos dice precisamente esta conclusión a la que estamos llegando. ¿Quién es el ángel del pacto? El ángel de Jehová, el ángel del Señor que acompañó a los israelitas en el desierto. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1 al 4. Primera de Corintios 10, 1 al 4. Dice Pablo, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Que todos fueron bautizados en Moisés, ¿verdad? Dice, todos ellos, versículo 2, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. ¿Cómo que bautizados? Si tomamos literalmente la palabra bautizar, baptizó, en griego, se debe traducir como sumergir. De ahí que nosotros somos de la postura que el bautismo tiene que ser por inmersión, ¿verdad? Tienes que sumergirte en el agua, no de echarte agüita en la cabeza, ¿verdad? Sumergirte, lo que la palabra dice específicamente en el idioma original, sumergirte. Ahora, está diciéndonos Pablo
que ellos se sumergieron bajo la nube y bajo el mar? Dices, no, porque el mar se abrió en dos, ¿verdad? Y pasaron en seco. Y no te puedes sumergir en la nube. ¿De qué nos está hablando? Bueno, no está hablando del sentido literal de la palabra, sino que está usando lo que el bautismo representa para nosotros los cristianos, y está viendo lo que sucedió con los israelitas en el desierto, en el caso de Moisés. Mira, el Reformation Study Bible dice, el bautismo representa nuestra unión con Cristo. Por eso es que el bautismo es para los creyentes. Nosotros somos de la postura de que el bautismo solamente es para los creyentes. Por consecuencia no somos paedobautistas, es decir, no bautizamos niños. ¿Por qué no bautizamos niños? Porque no hay ninguna evidencia de que sean nacidos de nuevo, ¿verdad? Tienen que llegar a ellos a una profesión de fe donde haya evidencia de la conversión, entonces podrían ser bautizados. ¿Por qué? Porque el bautismo representa nuestra unión con Cristo. ¿Cómo podría un bebé ser bautizado si ni siquiera sabe si está unido a Cristo? Es decir, si ha nacido de nuevo. No negamos que un niño, desde que nace, puede ser nacido de nuevo, como el caso de Juan el Bautista, ¿verdad? Que desde que estaba en el vientre saltaba de alegría cuando sintió que Jesús se acercaba. Como tenemos ese ejemplo bíblico, no podemos decir, aparte de que Dios es soberano, no podemos decir que Dios no pueda regenerar a un niño recién nacido. Lo puede hacer. El punto es que tú no sabes si eso pasó, ¿verdad? ¿Cómo vas a bautizar a un niño si no sabes si está unido a Cristo? Dice, bueno, es un símbolo nada más. Como la circuncisión, así tenemos el bautismo, pero eso no proviene de la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver esa simbología del bautismo con los israelitas, que es a quienes estamos estudiando, cuando dicen, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés? Bueno, si el bautismo en agua representa nuestra unión a Cristo, cuando todos iban protegidos por la nube y atravesaron el mar, todo el mundo está confiando plenamente en Moisés, tal como el cristiano lo hace en Cristo. Es decir, el bautismo cristiano nos habla de una unión con Cristo, por lo tanto nuestra confianza está en Él. En el caso de los israelitas, están identificándose con Moisés y están confiando en Moisés, que era el único mediador entre Dios y ellos, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 3, todos también comieron el mismo alimento espiritual. ¿De qué habla? El maná del cielo, ¿verdad? Y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. ¿Cuál roca? ¿Se acuerdan cuando Moisés golpeó la peña y de ella brotó agua? ¿Qué pasó justo antes de que Moisés golpeara la peña? Dios se manifestó en una teofanía, y esa teofanía se hizo uno con la roca. Y luego Moisés golpea la roca, y de la roca brota agua. Y es la señal que vemos cuando Cristo murió y fue traspasado, salió agua de él, ¿verdad? Golpear a alguien con la vara de Moisés, con la vara de la autoridad, era representado o era un símbolo de ser castigado por sus injusticias. Cuando Moisés golpea la peña y de ella brota agua, hablamos de esa referencia a Cristo. Cristo sería herido por las transgresiones del pueblo y de él brotaría agua que les daría vida. Entonces nos dice, bebían de la roca espiritual, haciendo referencia a la teofanía que se posó sobre la roca, se puso como si fuese la roca misma, y dice, la roca era Cristo. Esa teofanía era Cristo. Pero dice la roca espiritual que los acompañaba, y ese es el punto. Dios fue quien les dijo, mi ángel los llevará. ¿Quién acompañaba a los israelitas? Cristo. Estamos llegando exactamente a la misma conclusión que llegó Pablo, ¿verdad? Por consecuencia, Cristo es el ángel del pacto y es el ángel de Jehová. Pero no siempre que se menciona al ángel de Jehová es Cristo, porque un ángel de Jehová puede ser un humano o puede ser un ser angelical. Hay que estudiar qué se dice específicamente de ese mensajero para determinar si es Cristo o no. Nos faltan muchos pasajes que analizar, por tiempo no los vamos a ver ahorita. Pero por ejemplo, cuando Josué está por entrar a la tierra prometida, se presenta el ángel de Dios y dice que es el príncipe de los ejércitos. Y le dice que se quite los sandalias porque está en lugar santo. Y un ángel jamás pediría eso. Y un lugar no sería santo por la presencia de un ángel, solo por la presencia de Dios. Y aunque no se le conoce como el ángel de Jehová,
puedes ver que ese ángel hace que el lugar donde esté sea lugar sagrado, algo que solamente Dios puede hacer. Así que ese ángel también era Cristo. Podemos encontrar referencias. Pero bueno, me parece que he dado suficiente evidencia bíblica de que podemos decir que el ángel del pacto era la segunda persona de la Trinidad, Cristo. Pero vamos ahora a Isaías 48, versículos 12 al 16, para ver un caso, me parece que es el más claro de todos en el Antiguo Testamento, donde se habla de Dios en tres personas. Isaías 48, 12 al 16 dice: Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Versículo 15. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será próspero su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién es el que fundó la tierra y con su mano derecha midió los cielos como con palmo? ¿Quién es el que habló desde el principio? Génesis 1 dice: y dijo Dios, sea la luz. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todo fue creado por el medio del Verbo. El apóstol Juan llega a la conclusión de lo que Isaías 48 nos dice, porque en el versículo 16 dice: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se dice, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Desde la creación el Espíritu ya estaba. Y nos faltaría tiempo para hablar de la evidencia en el Antiguo Testamento del Espíritu de Dios, que también es identificado como Dios mismo. Así que aquí tenemos una referencia muy clara de que quien construyó o quien creó fue Jehová, pero no Jehová, ¿verdad? Y también fue enviado, en este caso, Jehová envió a Dios, quien desde el principio es el primero y el último. Dice: yo soy el primero y también el postrero. Jesús les dijo: desde antes de que Abraham fuese, yo soy, haciendo referencia a esto, a ser el primero y el último. Siempre ha estado antes y seguirá estando después, antes de la creación y después de esta creación, cuando todo se ha renovado. Y su Espíritu también lo mandó. Así que no estamos locos, ¿verdad? El concepto de la Trinidad es deducido, obtenido, derivado de la Escritura, y afirmamos lo que la Escritura enseña. Así que esto se pone interesante, porque Jesús mismo va a guiar a los israelitas, Jesús mismo los va a proteger condicionalmente. Esta es la característica principal que no debemos olvidar de la ley de Moisés. Jesús mismo los va a proteger, los va a guiar, los va a bendecir condicionalmente. En el nuevo pacto no hay condición que valga. Ya no es condicional el nuevo pacto. En el nuevo pacto Dios pagó la deuda y Él se reserva el derecho de perdonar los pecados de quien Él le plazca. Y es un perdón absoluto, unidireccional. Dios perdona a sus elegidos y se acabó. No hay condiciones, no hay restricciones, simplemente Dios lo hizo y ya. Nos debe llevar a recordar de la promesa o el pacto de Dios con Abraham. Juró Dios por Él mismo. ¿Se acuerdan? Cuando, creo que es Génesis 15, Dios le dijo a Abraham que le multiplicaría la descendencia. Y Abraham dijo: ay Dios, ¿cómo voy a saber eso? No tengo hijos. ¿O de qué me sirve que me hayas enriquecido si no tengo hijos? Y todo lo va a heredar Eliezer, creo, si no me equivoco, su siervo. Dijo: no, yo te voy a multiplicar la herencia. Mira, sal y ofréceme un becerro y las palomas y no sé qué. Sale Abraham,
corta al becerro en dos y también a las palomas, y ve una teofanía, una antorcha encendida que se paseaba en medio de los animales descuartizados. Y Abraham entiende y confía en Dios, ¿verdad? Le es tomado su fe como justicia. Pero el hecho de que la antorcha o la llama esa flotante pasara por entre los animales descuartizados, te lleva a un contexto cultural. Cuando alguien hacía un juramento, era un pacto de muerte. Y, como vamos a ver más adelante en el libro de Jueces, si no me equivoco, la costumbre era así: se agarraba un animal, se partía a la mitad y se ponían las dos partes. Y los que hacían el juramento tenían que pasar entre las dos partes. Y decían: así se me haga si no cumplo. O sea, que me maten, que me descuarticen. Ese era un pacto de sangre. Un pacto de sangre es el matrimonio. Quizás deberían hacerle eso a las parejas, ¿verdad? Porque sea mucho más gráfico. A ver, traigan el animal y le parte una becerra a la mitad y que pase la novia y que pase el novio y digan: así se me haga si no cumplo con lo que me corresponde desde ahora que me caso. Y creo que muchos ya ni se casarían, ¿verdad? Pero bueno, quizás va a ser muy sangriento. Pero quedaba claro. Entonces, ¿qué significaba para Abraham que Dios haya hecho eso? Que solo él pasara por entre los animales descuartizados, que el pacto lo está haciendo él mismo. Y solo él mismo. No se le pidió a Abraham que pasara por ahí. No se le pidió a Abraham que prometiera o que tendría que cumplir ciertas restricciones. Dios mismo juró por sí mismo que así lo haría. Y ese es el nuevo pacto, muy distinto a lo que vamos a ver aquí. Entonces, por tiempo no puedo avanzar a la segunda promesa, condicionada. Pero la primera está condicionada a que tienes que obedecerlo. Si no lo obedeces, no te va a perdonar. Y esto es algo muy importante, porque cuando Jesús se entrega a sí mismo, ¿verdad?, en la cruz, paga por nuestros pecados, te perdona tus pecados. La pregunta es: ¿te perdonó los pecados pasados, los pecados presentes o los pecados futuros? Y ahí es donde los cristianos entran en conflictos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me enseñaron: sí, Dios ya te perdonó, pero todos los pecados pasados. Los que cometas de ahora en adelante, esos ya son responsabilidad tuya. Y si pecas mucho, Dios te quita la salvación. Su razonamiento proviene directamente de la ley de Moisés y de las condiciones del pacto. Te voy a proteger, te voy a bendecir, sí y solo si me obedeces. Ahora, ¿qué clase de condición es esa? ¿Y qué clase de persona la aceptaría? Pero bueno, ahorita llego ahí. Los cristianos dicen: mira, Dios perdonó todos tus pecados pasados desde este momento. Ahora sí, pórtate bien, si no Él te va a desechar. Y los cristianos viven con miedo. Yo viví muchos años con miedo, porque me sigo equivocando. Y yo decía: Santo Padre, a lo mejor ya me desechó. Mejor ni hablo con Él, no sé, que se dé cuenta. Entonces querías pecar, pecabas y no decías nada, ¿no? Como que nada pasó, porque no querías enfrentar el hecho de que quizás hablabas con Dios y Dios te decía: ¿tú qué? A ti ya te deseché hace mucho, ¿verdad? Se sentía un pánico, preferías no hablar con Dios, pensando que así podrías mantener la situación por más tiempo. Y bueno, espérame, ya no le voy a hablar, no voy a orar hasta que ya me porte bien. Y ahora sí que me porte bien, digo: ¿qué onda, Dios? ¿Cómo estás? Pensando que lo puedo engañar. ¿Por qué? Porque me daba miedo perder mi salvación, porque he pecado. Y pecaba muchas veces. Entonces me enseñaron que mis pecados habían sido perdonados, solo los de atrás. Los de presente y futuros no. Pero cuando Jesús pagó la deuda, y la deuda fue cancelada, como enseña Pablo, habla de pecados pasados, presentes y futuros, porque de hecho no tendría sentido decir que Jesús pagó en la cruz mis pecados pasados cuando yo todavía no existía. Todos mis pecados eran futuros, ¿verdad? Quien diga que Dios pagó por mis pecados pasados, pero yo no viví en ese tiempo, ¿cómo pudo haber pagado mis pecados pasados si todos mis pecados en el momento en que Jesús pagó eran futuros? Así que cuando Dios pagó toda mi deuda, y la palabra justicia o haber sido hecho justo en griego, declarado justo, un término legal, no que en efecto seas justo y no peques, sino que fuiste declarado legalmente como inocente, a pesar de que no lo eres. En eso consiste la gracia de Dios. Se te declaró como justo, a pesar de que no lo eres, porque tu paga fue pagada por Cristo. Tu condena
fue cumplida por Cristo. Así que eres libre de condenación. ¿Quién podrá condenar a los hijos de Dios? Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. ¿Quién? Si fue Él quien se sacrificó. Fue Él quien se entregó a sí mismo para perdonar nuestros pecados. De manera que la salvación en el nuevo pacto no es condicional. Pero en la ley de Moisés, sí. Eso nos lleva a entender una cosa. ¿Eran todos los israelitas salvos? No. ¿Por qué no? Porque las promesas están condicionadas a su pecado. Ahora, ¿qué estamos estudiando el domingo? La naturaleza humana. Y ya demostramos que estamos totalmente depravados. Vamos a profundizar más adelante en eso, pasando el aniversario. Pero la prueba está que si estás totalmente depravado no vas a dejar de pecar, ¿verdad? ¿Estos israelitas eran depravados totalmente también o nomás nosotros? También ellos. ¿Desde cuándo el ser humano es así? Desde que Adán y Eva pecaron. Y todos los seres humanos son iguales. La misma naturaleza humana. Si a ti te dijera Dios, Hernán, te voy a proteger y te voy a cuidar, pero solamente me tienes que obedecer. Si no me obedeces, se acaba el trato. ¿Aceptarías? ¿Quién aceptaría? Alguien que no se conoce a sí mismo. Una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Verdad? Quien no ha nacido de nuevo se ve justo y limpio a sus propios ojos. Y si Dios le dice, te voy a cuidar y te voy a proteger si me obedeces, y si no, no, va a decir, le entro. Yo casi no peco. Y como casi no peco, si me esfuerzo, no voy a batallar. Esto deja en claro, fíjate bien, a veces me pongo a pensar, ¿cuán paciente es Dios? Paciencia infinita. Les está diciendo, los voy a guiar, los voy a proteger, solo si me obedecen. ¿Están de acuerdo? Él sabe perfectamente que no pueden. Y aún así les dice, ¿cómo ves? Y le van a decir, sí. Él sabe perfectamente que eso es imposible. Sin embargo, los deja. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios ahí? ¿Dios quiere salvarlos o no? Y si quiere salvarlos, ¿por qué les propone algo así? ¿Por qué no les dicen, miren, no van a poder, ni para qué les digo? Simplemente a ti, sí, a los demás no, que eso es lo que significa la elección, ¿verdad? A los que ha elegido interviene en sus vidas, los disciplina, los enseña, les abre el entendimiento para que empiecen a caminar en justicia. A los demás los deja hacer lo que ellos quieran. ¿Qué es lo que está haciendo aquí con ellos? Dice el apóstol Pablo, y lo vamos a ver más adelante también, todo lo que está pasando ahí era para ejemplo a nosotros. Todo eso, además del propósito que Dios tiene con ellos, era para que nosotros viéramos que la ley, como lo dije el miércoles pasado, nos lleva a la necesidad de un Salvador. Que lo que Dios les está proponiendo es imposible de que lo cumplan, pero ellos son ciegos para verlo, están dispuestos a aceptarlo, y la evidencia va a demostrar precisamente su ceguera. Que es un grave error tratar de ganarte la bendición de Dios porque te portas bien. A los cristianos se les dice, pórtate bien y vas a tener bendiciones. ¿Qué les están diciendo directamente? Que es condicional. Dios te va a bendecir si te portas bien, y si te portas mal, no te va a bendecir. Ok, ¿qué tan cierto es eso? Si me porto bien, ¿Dios me va a bendecir? Sí. Si me porto mal, ¿también? Eso se oye feo, ¿no? Sí, caray, o sea, no importa cómo me porte, siempre me va a bendecir. ¿Sí o no? Ya, o sea, Hernán, ¿me estás diciendo que me puedo portar como yo quiera y al cabo me va a bendecir? ¿Sí o no? En algunos veo cara de seguridad, otros veo cara de duda. Bueno, ojos de duda, porque no sé cómo. Va de nuevo. Si te portas bien, ¿Dios te va a bendecir? Sí o no.
Sí. ¿Y si me porto mal? También. ¿Por qué también? Porque la bendición, lo que Dios te quiere dar, quizás no sea bueno a tus ojos. Pero desde la perspectiva divina sí. Es decir, si tú piensas que la bendición son cosas que te gustan, estás equivocado. Porque si quieres hacer lo malo y Dios te disciplina, no te va a gustar. Como dice la Biblia, la disciplina al presente no es causa de gozo, no es causa de alegría. Pero en el futuro sí. Así que si tú dices, no, pues hice lo que quise y me está yendo mal, Dios no me está bendiciendo, no, discúlpame. Pero el hecho de que te esté yendo mal, porque Dios te está disciplinando, esa es una bendición. Porque si te dejas sin disciplina, significa que no eres su hijo. Así que las cosas que aparentemente son negativas o malas para nosotros, en realidad son una bendición, porque es algo que Dios usa para alejarnos de nuestro mal comportamiento. Entonces no nos confundamos. Yo puedo decir con toda tranquilidad, te portes bien o te portes mal, Dios te va a bendecir. El que puede entender mal eres tú. Si tú interpretas la bendición como que Dios te dé cosas que te gustan, ese es el error. Pero de que siempre te va a bendecir, siempre te va a bendecir. Pero no es una garantía de que las bendiciones de Dios te agraden. ¿Verdad? Cuando los apóstoles padecían por causa de Cristo, ¿era una bendición? Sí. Pero desde la perspectiva secular, hombre, ¿cuál bendición? ¿Que te azoten? ¿Que te den los 40 azotes que les daban? ¿Que te apedrearan? ¿Es una bendición? ¿Cómo va a ser eso una bendición? Bueno, ellos mismos lo veían así, que tenían por dignos de haber padecido por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque eso conlleva una recompensa. Así que mucho cuidado con judaizantes. Los judaizantes empiezan con ese tipo de cosas, condicionando las bendiciones. Y hay distintos niveles de este judaísmo metido en la iglesia. Desde aquellos muy light que simplemente te enseñan que las bendiciones de Dios son condicionadas, en el sentido de que las cosas que te gustan, que tú siempre has deseado, te las va a dar si te portas bien, y si te portas mal, no. En sí ya es una doctrina errónea. El hecho de ponerlas como condiciones en obediencia a las cosas de la ley lo vuelve algo judaizante. Quien dice que la salvación la puedes mantener si te portas bien, está metiendo la misma doctrina judaizante referente al pacto de Moisés, condicionado a tus obras. Y a mí me sorprende mucho escuchar, bueno, no escuchar tanto, aunque los he escuchado algunas veces, principalmente leer. Sigo a varios judíos ortodoxos famosos y veo cómo responden a ciertas preguntas. Se burlan del cristianismo diciendo que es absurdo pensar que Dios va a pagar la deuda que te corresponde pagar. Es absurdo pensar que Él te va a salvar aunque pecas. Él dice, los cristianos se ven como pecadores que no tienen salvación y por eso necesitan un salvador. Dice, los judíos nos sabemos suficientes y por nuestras propias obras seremos recompensados, tal como dice la Biblia acerca de esos hombres. Y eso es lo sorprendente. ¿Cómo pueden concluir que ellos se pueden salvar por sus buenas obras? Y alguna vez contestaron así: Dios va a poner una balanza, las cosas buenas y las cosas malas, y hasta de dónde se incline determina si te salvas o no. ¿Hiciste cosas malas? Sí, pero hice más cosas buenas, me salvo. Hiciste muchas cosas buenas, pero hiciste más cosas malas, te pierdes. Así que nomás hay que echarle ganas. Y lo ven con mucha buena vibra y positivismo, ¿verdad? Le van a echar ganas para salvarse. Dices, qué ceguera tan profunda. ¿De dónde viene el concepto de que Dios te va a perdonar porque tengas más cosas buenas que malas? No viene de la Biblia. La paga del pecado es muerte. Un solo pecado te hace merecedor del infierno. ¿Dónde está el concepto de la balanza en la Biblia? No tiene ningún sentido. De ahí que la ley, sobre todo en esta parte final, habla de el ángel del Señor, Dios mismo, Cristo, proponiéndoles, condicionando la protección y la bendición, y ellos neciamente aceptando, cosa que va a dejar en evidencia la naturaleza humana y la justicia de Dios. Y así viven todas las personas, pensando que de alguna manera se pueden ganar el cielo, cuando es absurdo, es imposible. La ley nos debe llevar a la humildad, a la
al propio reconocimiento de nuestra incapacidad para salvarnos. Por consecuencia, a humillarnos ante Cristo, que es nuestra única esperanza. Sin Él estamos perdidos. Con Él no hay forma de que me pierda, ¿verdad? Así que hasta aquí nos vamos a quedar. Solamente alcanzamos a ver la primera promesa condicionada, porque nos pusimos a estudiar sobre el ángel del Señor, para tener en la conciencia, estar conscientes de que todo el camino que van a seguir, cada vez que se mencione que Dios les está dando instrucciones, tengas en presente que es Cristo mismo el que los está hablando, el que los está guiando. Así que vamos a ponernos de pie para orar antes de pasar a la sección de preguntas. Señor, te damos muchas gracias por la enorme paciencia que tienes para con nosotros. Porque sabemos que somos rebeldes, que aunque nos has dado mucho conocimiento y entendimiento, seguimos siendo personas que se aman más a sí mismas y que preferimos muchas veces rebelarnos contra ti en lugar de hacer lo que te agrada. En muchas ocasiones ponemos nuestro amor propio por sobre todas las cosas. Hacemos lo que consideramos que es mejor en nuestro propio criterio. Hacemos aquello que nos genera más placer según nuestro propio criterio. Hacemos lo que mejor nos parece, Señor, sin tomar en cuenta tu palabra, y eso nos lleva a grandes errores y dificultades. Te rogamos que nos tengas paciencia y misericordia, y según tu justicia, dado que Cristo ha pagado, Señor, perdona nuestro pecado, nos limpies, nos disciplines para que podamos andar rectos delante de ti, conscientes de que tú siempre nos ves tal y como somos todo el tiempo y aún así nos has amado. Que tengamos en claro que no hay necesidad de escondernos, sino al contrario, que cuando hagamos lo indebido, podamos presentarnos ante el trono de la gracia confiadamente, sabiendo que hallaremos socorro y que por tu justicia nos limpiarás de nuestro pecado, Señor, porque no lo escondemos, sino que lo confesamos delante de ti. Nos humillamos y te pedimos, Padre, que nos cambies, que nos hagas más conscientes de nosotros mismos, desde la manera en que tú nos ves, que no nos permitas andar cegados, Señor, por la vida, que podamos estar conscientes de tu gracia en todo momento, para vivir agradecidos, para vivir humildes, humillados delante de ti, Señor, de manera que podamos dar un buen ejemplo, un buen testimonio para todos aquellos que te buscan, que puedan encontrar en nosotros, Señor, las características de uno de tus hijos. Gente que comete errores, sí, pero gente que es disciplinada, corregida y perfeccionada por tu poder, Señor. Que los ojos nunca estén puestos en nosotros, sino en aquel que nos sostiene, que eres tú, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado un mejor pacto, porque has garantizado con tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, las arras de la promesa, la garantía, el depósito que garantiza que vas a terminar la obra que empezaste en nosotros. Es que podemos confiar en ti, Señor, que a pesar de nuestros errores podemos acudir a ti con confianza. Cámbianos, Señor, de manera que no vivamos según nuestra carne ni según nuestras concupiscencias, sino que seamos transformados cada vez más mediante la renovación de nuestro entendimiento, como dice tu palabra. Enséñanos a través de tu palabra, permítenos conocerte cada vez más y conocernos cada vez mejor para poder hacer lo que corresponde, Señor. Gracias de antemano por toda tu paciencia, toda tu bondad y por todas las promesas que nos has hecho en tu nombre. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si alguien nos acompaña por primera vez y quieren hacer preguntas, ahí están los códigos. A ver si lo ponen también en el proyector, por favor, para que puedan agregarse al grupo de WhatsApp donde me están mandando las preguntas. Escaneas el código, en automático te agrega el grupo y vas a poder hacer tu pregunta y me llega directamente. Aquellos que estén en línea pueden hacer su pregunta en los comentarios de Facebook o en los comentarios de YouTube, y nuestro equipo de multimedia los va a canalizar a este grupo para que las pueda leer. No hay distinción entre las preguntas que se hacen aquí y las que se hacen en línea. Conforme vayan llegando se van mostrando. Tenemos aquí una pregunta. Dice: buenas noches, hermano. ¿Sabes cómo interpretan los judíos Isaías 48:16 sobre la Trinidad en este pasaje, la que leí? No he tenido oportunidad de ver
o de hablarlo, ya sea de, bueno, hablarlo directamente o de interactuar por medio de alguna red social en la escritura con algún judío para entender cómo interpretan ese pasaje. No. Sería interesante. He leído algo sobre la Cabala, sobre los dos Mesías, el Mesías sufriente, el Mesías triunfante, algunas referencias sobre cómo Dios era representado como si fuese más de uno, pero no me ha tocado escuchar, ni siquiera en un debate, cómo explican ellos ese pasaje. Así que si encuentras el link me lo compartes, o si encuentras alguna referencia, porque también me llamaría la atención para entender cómo razonan ellos este tipo de evidencia. Y, si no me equivoco, es la única pregunta, ¿verdad? ¿Hay otra? No la veo. Sí, acaba de llegar, si quieres, ¿te la puedo leer? Sí, porque no la tengo aquí en el grupo. Dice, ¿se podría interpretar también como el Espíritu Santo que era el que guiaba al pueblo? A ver, no entendí la última parte. ¿Se podría interpretar también que el Espíritu Santo qué? No, ¿se podría interpretar también como que es el Espíritu Santo que era el que guiaba al pueblo? El ángel de Jehová como el Espíritu Santo. Bueno, quizás en primera instancia, si partieras nada más de los pasajes del Antiguo Testamento, podrías de alguna manera argumentar que podría ser la tercera persona de la Trinidad. Pero cuando nos vamos a Corintios y nos vamos al Nuevo Testamento y específicamente nos dice que Cristo era la roca espiritual que lo seguía, pues ya no queda la menor duda de que no puede ser la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Además, si hablamos de lo que le llaman la economía en la Trinidad, la función de las tres personas con respecto a la salvación, el Padre elige, el Hijo compra o redime y el Espíritu Santo preserva, por así decirlo. Cuando vemos cómo Dios se fue manifestando en la creación, ¿verdad? Y en toda la historia de la humanidad hasta que se manifestó en carne, y Jesús diciendo que Él ha sido el único mediador entre Dios y los hombres, entonces vemos que aquí, que a pesar de que vemos que Moisés es el mediador entre Dios y los israelitas, en realidad no es así, sino que Jesús es quien está mediando entre los hombres representados por Moisés y el Padre. Vemos que la función del ángel de Jehová está o corresponde con el rol que la segunda persona de la Trinidad tiene en la salvación. Y ese sería otro argumento para pensar que no puede estar hablando del Espíritu Santo o de la tercera persona de la Trinidad. Siguiente pregunta, ¿cómo se podría interpretar entonces Deuteronomio 28? ¿Cómo lo podemos explicar ya que habla de maldiciones y bendiciones? Pues que todo lo que tenga que ver con la ley de Moisés tiene que ver con esas condiciones, ¿verdad? Si haces esto te va bien, si haces esto te va mal. Y de hecho vamos a ver más adelante que Dios mismo les advierte que ninguno va a cumplir y que van a ser desechados y que va a llegar una nación extranjera y se los va a llevar a todos, como vamos a ver que se va a cumplir más adelante cuando fueron invadidos por Asiria y luego por Babilonia. Así que cuando Dios estipula las condiciones para recibir bendición y las que son para recibir maldición, les está, por así decir, les está mostrando que ellos no son capaces de salvarse por sí mismos, que ni siquiera son capaces de entender que no pueden salvarse por sí mismos y que van a fracasar en cualquier intento que hagan de salvarse por medio de sus propias obras. De manera que se cumple lo que dijo el apóstol Pablo, la ley se convierte como un guía a Cristo. Así que cuando veamos y lleguemos a ese pasaje, tenemos que tener en claro que todo eso es condicional, que ninguno lo puede cumplir al pie de la letra. Temporalmente pueden mantenerse con cierto nivel de obediencia, pero como vamos a ver, generación tras generación se va perdiendo y se va perdiendo y se entregan todos al caos, ¿verdad? Y a la locura. Y como en el libro de Jueces, cada quien hacía lo que mejor le parecía, ¿verdad? Y Dios en su misericordia les mandaba jueces y luego les dio a Samuel y luego les dio reyes, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que todas esas condiciones y pactos condicionados son simplemente para demostrar que son incapaces y que necesitan un Salvador, cosa que Dios les dio como símbolo en cuanto a los sacrificios, que todavía no entramos, por medio de lo que estamos leyendo, aún no entramos a analizar los sacrificios que se tenían que hacer. Pero bueno. ¿Son todas las preguntas ahora sí? Muy bien.
puesto que ya no hay más preguntas, terminamos con la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, es todo. Les recuerdo que el próximo domingo es el aniversario. Vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de la humanidad y vamos a enfocarnos en reflexionar sobre los 9 años que estamos celebrando, lo que Dios ha hecho con nosotros, a pesar de nosotros, y en cierta manera rendiremos cuentas, ¿verdad?, a Dios con lo que ha hecho. Les recuerdo, a los que quizás no nos escucharon el domingo, que la transmisión que se va a hacer el domingo, vamos a cambiar la imagen de árbol plantado, todo va a ser diferente, así que no se espanten. Cuando empiecen la transmisión se van a dar cuenta que no es lo mismo, que es totalmente distinto, no vayan a pensar que se equivocaron o que nos hackearon o algo por el estilo, simplemente cambiamos la imagen. Y decidimos mostrarla a partir del 9º aniversario, ¿verdad? Entonces, este próximo domingo estén al tanto, lo que van a ver es distinto, como quiera me van a ver a mí, ¿verdad? Pero va a haber un cambio radical, así que no los tome por sorpresa. Aquellas personas que son miembros de la iglesia, nuevos desde el aniversario pasado, les recuerdo, porque los que me están viendo en línea, que cada aniversario tenemos esta costumbre de que cada nuevo miembro de la iglesia, es decir, desde el aniversario pasado a todos aquellos que aceptaron y hicieron el compromiso de formar parte de la membresía de aquí de Árbol Plantado, les pedimos que pongan su huella digital en una pintura que la van a ver el domingo, un cuadro, donde hay un árbol y tenía las puras ramas sin hojas, y desde que se hizo, el objetivo era que cada huella digital de cada miembro de la iglesia representara una hojita de ese árbol. Y el objetivo era que con el tiempo fuésemos viendo cómo la misericordia de Dios y su gracia nos permitiría que ese árbol seco se fuese llenando cada vez más de hojas, que eran las huellas digitales de cada persona que ha sido miembro de la iglesia. Así que en este 9º aniversario no vamos a cambiar esa costumbre. Y todos aquellos que son nuevos miembros desde el aniversario pasado a que no han puesto su huella en nuestro arbolito, tienen su lugar separado. Como saben, este domingo se va a ofertar los lugares como siempre, y el que alcanzó a registrarse alcanzó a venir. El que no, pues ni modo, ¿verdad? Pero aquellos, como un acto de solidaridad y madurez de parte de todos los miembros del Árbol Plantado, les vamos a dar oportunidad que aquellos que no han puesto su huella tengan su lugar reservado para que vengan y cumplan con esa costumbre anual que tenemos y no queremos perderla. Así que necesitamos que si tú eres uno de esos miembros que no han puesto su huella y no vas a poder venir, por favor lo notifiques para poder ofertar o dar tu lugar a cualquiera que lo quiera tomar. Si queremos reservar los lugares de aquellos que no han puesto su huella, porque estamos seguros de que van a venir, ¿verdad? Así que, por favor, si tú no has puesto la huella y eres miembro y no vas a poder venir, por favor avísanos para poder dar tu lugar a alguien más. Si sí vas a venir, no nos digas nada, simplemente vamos a registrar esos lugares asumiendo que te vas a presentar, ¿ok? Con respecto a que esos lugares van a estar reservados, eso significa que nuestro sistema de registro, en lugar de los lugares que normalmente se ofrecen, vas a ver que va a haber menos lugares según la cantidad de personas que van a venir a poner su huella. Todos los demás van a quedar ahí disponibles. Como siempre, 2 días antes de cada reunión, es decir, viernes a las 8 de la mañana, el sistema se activa y vas a poder registrarte tú y los tuyos hasta que se agoten los lugares. Muy bien, nos parecía lo más justo y lo más solidario con los que son miembros nuevos y con todos los que quieren venir, pero por las restricciones que tenemos no vamos a poder. Así que no se les olvide, viernes desde las 8 de la mañana, el sábado todo el día, incluso el domingo antes de la reunión se pueden separar el lugar, a menos que se agoten desde antes. Y es todo. El horario va a ser igual, la reunión normal y ya, ¿verdad? Les recuerdo entonces de las ofrendas. Ya saben que aquí nadie recibe salarios, todos trabajamos gratuitamente, como lo decía Pablo. Trabajamos para nosotros mismos y para ayudar a los que están con nosotros, así que lo que se ofrende va a ser utilizado para mantener este lugar funcionando. Si consideras que esto es útil, que agrada a Dios y que edifica, bueno, considera ofrendar para que podamos seguir con este servicio que hacemos para Dios gratuitamente. Pero obviamente, pues Dios no nos ha provisto como para pagar todo, ¿verdad? Así que depende de nosotros. El día que Dios nos dé, no sé, un cofre de oro o algo, dejamos de pedir ofrendas. Pero como Dios no ha hecho eso, pues sigue dependiendo de nosotros, ¿verdad? Así que considérenlo. Eso es todo. Si Dios quiere, entonces nos vemos el domingo para celebrar el aniversario. Gracias.